Bueno, siendo parte de lo que es equipamiento biomédico, es parte de ingeniería biomédica, ¿no? Porque es parte de eso. Ingeniería biomédica, como me comentaba el día de ayer, abarca por lo general, digamos, todo el paquete, ¿ya? Pero tenemos en el tema de equipamiento ya es algo más específico, más orientado a la parte electrónica. Bien, aquí está, vamos a ver este punto, ya ingeniería biomédica, por ejemplo, abarca todas estas ramas, ¿no? Por lo general, que son instrumentación médica, área de imágenes, biomecánica, biomateriales, sistema diagnóstico, medicina personalizada en general, cada uno con su característica propia, ¿no? Me refiero a que cada uno tiene sus diferentes tipos ¿cómo es? De intervenciones con respecto a circuitos que se pueden realizar en cada etapa, ¿no? O bien sencillamente diseños, o bien fabricar piezas, ¿no? Como en el tema de biomecánica. Bien, pero nos centramos nosotros a la parte de instrumentación médica, que sería esta área. ¿Ya? Bien, para empezar, vamos a ver este pequeño video cortito, ¿ya? Sobre lo que es la instrumentación médica y lo que esta va a intervenir o hacer en lo que es el cuerpo humano. Ya, para que quede clarito. Vamos a un aplauso. Vamos a adelantar esta partecita aquí. No sé si pueden escuchar. Creo que no, ¿no? Es que si no, puedo, si no lo compartí con imágenes. Aquí está, ahora sí. Listo. Requerimientos y el Sistema Generalizado de Instrumentación Biomédica. De manera generalizada, consideramos al cuerpo humano como una caja negra de la que no tenemos ninguna información, a pesar de saber que es un sistema complejo de procesos. En el cuerpo humano encontramos diferentes sistemas y aparatos, donde los sistemas están compuestos por órganos homogéneos o semejantes por su estructura de origen. Ejemplo de ello puede ser el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. Por otro lado, los aparatos están constituidos por órganos heterogéneos o diferentes. Ejemplo de ello tenemos el aparato locomotor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato reproductor, el aparato endocrino y el aparato circulatorio. El hecho es que en realidad no estamos tratando con una caja negra. El cuerpo está conformado por células que a su vez forman los tejidos. Estos forman los órganos y estos a su vez forman aparatos. Y estos en conjunto componen los sistemas que mantienen el cuerpo vivo. Entonces, en realidad hablamos de un conjunto complejo de sistemas que tienen como única función principal mantener vivo al cuerpo humano. Ahora que sabemos que en realidad no estamos tratando con una caja negra, nos disponemos a hacer una clasificación previa de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano, dividiéndolos por un lado en aquellos que se dedican a recibir señales y por otro lado en aquellos que se encargan de suministrar energía. La primera clasificación de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano es la de aquellos equipos que se encargan de recibir señales del cuerpo humano a través de sensores. En esta gráfica lo que podemos ver es una animación de la actividad eléctrica del corazón, donde claramente podemos ver la onda P como un registro de las actividades eléctricas a través de las cavidades superiores del corazón o aurículas. El complejo QRS como un registro del movimiento de los impulsos eléctricos a través de las cavidades inferiores del corazón, o sea, los ventrículos. El segmento ST muestra cuando se contraen los ventrículos, pero hay electricidad fluyendo a través de él. El segmento ST generalmente aparece como una línea recta horizontal entre el complejo QRS y la onda T. Y finalmente la onda T muestra el momento en el que las cavidades inferiores del corazón se restablecen eléctricamente y se preparan para la siguiente contracción muscular.
en esta otra animación podemos ver la forma de onda de un desfibrilador bifásico, en el cual la onda eléctrica fluye en dos direcciones. Primero, el flujo de corriente viaja en una dirección positiva durante un tiempo hasta la pala o electrodo. Luego se revierte su trayectoria fluyendo en dirección negativa contraria al lugar inicial. Este tipo de equipos los clasificamos dentro de aquellos de los cuales sale una energía hacia el cuerpo humano. Debo de aclarar que en la realidad no clasificamos los equipos como los que entran o salen señales, porque en realidad es algo un poco más interactivo, es decir, muchas veces la salida es función a lo que el equipo ha determinado o ha censado a la entrada. Pensemos ahora en dispositivos reales, me refiero a dispositivos que interactúen con un cuerpo viviente que les demande una serie de requerimientos de seguridad que eviten ocasionarle un daño al cuerpo humano, ya que recordemos que la razón principal de los equipos deberá de ser diagnosticar, prevenir y curar enfermedades. Pensemos en los marcapasos implantables. Estos equipos requieren la necesidad de implementación en espacios reducidos o el uso de autonomía que hacen el bajo consumo de corriente sea un requerimiento único en los dispositivos. Adicionalmente, estos deberán de tener potentes recursos computacionales y de comunicación, así como largos periodos de vida útil y de alto grado de biocompatibilidad. En esta figura vemos un sistema genérico de instrumentación biomédica que recibe información biológica en forma de ondas eléctricas análogas de baja intensidad a través de sensores digitales o análogos. Estas señales deberán de ser tratadas y acondicionadas, pasando por etapas de amplificación, filtrado, demodulación y multiplexado, por ejemplo. Estas señales deberán de ser digitalizadas ya que partimos del hecho de que son señales análogas, esto en un convertidor análogo digital. Estas señales digitales son llevadas a un ordenador donde serán procesadas, visualizadas y o almacenadas a través de entradas y salidas. Los equipos de terapia utilizan el ordenador para cambiar la forma de onda, la amplitud, el rango, la frecuencia o el tipo de movimiento mecánico a aplicar desde un interfaz de usuario. Como esta etapa trabaja con señales digitales, será necesario hacerlo pasar por una etapa de conversión digital-análogo antes de hacerlas llegar a los actuadores por medio de una etapa de potencia. Es importante hacer ver el uso del aislamiento galvánico o aislamiento de paciente en los equipos médicos, pues estos separan por un lado el instrumento y por el otro el paciente para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmitan señales entre las distintas partes funcionales, pero manteniendo las masas separadas. Los dispositivos médicos son comúnmente conectados a etapas de almacenamiento y redes de datos públicas. Las redes de datos podrán ser conectadas de forma alámbrica o inalámbrica y además estas podrán ser redes de área corporal orientadas a la comunicación inalámbrica entre dispositivos de baja potencia, como por ejemplo micrófonos, auriculares, sensores, etc. Y las redes de área personal, que son un estándar de red para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso. Otros mecanismos de comunicación utilizados pueden ser los puertos USB, Bluetooth, etc. Los dispositivos médicos son un componente fundamental de los sistemas de salud. Son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz. Las etapas que implican la fabricación, regulación, planificación, evaluación,
adquisición y gestión de los dispositivos médicos son complejas, pero indispensables para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que son utilizados. Próximamente estaré subiendo más videos con temas relacionados. Ingeniero, creo que su audio está apagado. Perdón, se me fue la mano. Ya, le mencionaba, digamos, que, bueno, hasta aquí lo que vamos a ver se vio, bueno, claramente lo que vamos a llegar a hacer, ¿no? A estudiar prácticamente los equipos de equipamiento biomédico, más que la parte externa que lo proveen, o sea, fuera de lo que es alimentación eléctrica y demás, lo que nos interesa a nosotros son los equipos. Y entonces nos vamos a orientar más al desarrollo de ese tipo de práctica, ¿no? Más, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de repaso de electrónica 3, electrónica 3, ¿no? Electrónica 2, donde se utilizaba más que todo amplificadores operacionales. ¿Ya? En un instante voy a mostrarles un ejemplo de lo que quiero llegar a hacer. ¿Ya? Entonces, ustedes supongo que han llevado electrónica 3 o electrónica 2, ya tienen una base sobre eso. Entonces, sobre eso mismo vamos a empezar a hacer unos pequeños circuitos en Proteus y los mismos simulados y lo mismo van a tener que armarlo para poder demostrar que funciona como corresponde. Ustedes vieron que en el video introductorio se puede observar que todo está a base de señales eléctricas o pulsos eléctricos que emite el cuerpo, como también lo que el equipo puede mandar para que el cuerpo pueda sencillamente recibirlo y posteriormente tener una respuesta, ¿no? Hacia otro equipo y esta puede sencillamente tener un análisis, ¿no? Un diagnóstico del estado, ya sea de ciertas partes del cuerpo u órgano que se quiere estudiar. Bien, entonces, antes de hacer eso, voy a dejar de compartir esta diapositiva, voy a compartir otra diapositiva donde hablamos sobre esa parte de los componentes. Pero ahorita, ahí está. Aquí está. Bien, ahí está, ¿no? Miren, diseños de un electroencefalograma, electromiograma y electrocardiograma. Aquí tengo un equipo que vamos a ir viendo de ejemplo. Por ejemplo, aquí tiene el tema de biopotenciales, ¿ya? Por ejemplo, tengo en lo que es el tema de trabajo, por ejemplo, que se va a realizar. Aquí tengo el cuerpo humano y bueno, con esto partes básicas de un sistema de bioinstrumentación. Así es lo que se quiere llegar a hacer. Por ejemplo, en la primera puedo tomar datos del corazón, datos de la cabeza, de esta forma, y o datos de las partes de los músculos, ¿no? A lo que se quiere llegar. Aquí están unos datos, ¿no? Que emite prácticamente cada parte del cuerpo a ciertas, por ejemplo, tengo lo que es el electrocardiograma, que emite entre 0,5 a 4 milivolts, ¿no? Y a una frecuencia de 1,150 Hz, un ejemplo. Esto es por el tema de los electrodos que se tienen. Entonces, fíjense, esta señal que emite es la que yo quiero amplificar. O sea, el cuerpo emite ciertas señales y ustedes en esta cosa tendrían que amplificar esta señal, ya para que esta pueda ser representada ya sea en una pantalla o en alguna operación que quiera que haga. Por decirles, emite un pulso, es registrada por una pantalla, ¿no? Un LCD, donde indicaría un pulso eléctrico indicando que la actividad del corazón, un ejemplo, un electrocardiograma. Otro podría ser, digamos, con un pulso, puede hacer una actividad o active algo, ¿no? Digamos, un movimiento activa algo. Este es el caso también de lo que es las prótesis, ¿no? Que se tiene, que se insertan ciertos dispositivos, ¿no? O sea, electrodos
en el brazo o en la mano, dependiendo, ¿no? De dónde se quiere llegar, o especialmente en la cabeza. Emiten ciertos pulsos eléctricos en ciertos puntos donde se puede generar un movimiento, ¿no? Un movimiento en base a ese pulso eléctrico que se está emitiendo, ¿no? Pero esta señal se la tiene. El tema es amplificarla. Entonces, aquí tengo unos amplificadores. Este sería con el tema de amplificadores operacionales, donde yo, o ustedes en este caso, van a tener que ser tener unas ciertas características de trabajo o operación, ¿no? Tengo lo que es, por ejemplo, el tema de considerar todas las partes de lo que es el centro del cuerpo, de acuerdo al componente que se va a utilizar, disposición de la señal que le emite el cuerpo, ¿no? Diseño y procesamiento, ya sea a través de filtros o amplificaciones, y la implementación del sistema de ajuste y optimización. Esto ya sería en el caso de mejorar el equipo o recurso. ¿Ya? Un ratito, por favor, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, esto lo tengo que mandarle un... creo que alguien se... Crearon un grupo y bueno, apenas 2 personas, no sé qué estaban ellos acá, a ver si esto, ya. Ya, digamos. Bien, entonces esto es, bueno, el tema, ¿a qué quiero llegar a esto? Que nuestro objetivo sería más que todo desarrollar un dispositivo electrónico que amplifique una señal pequeña, ¿no? Aquí tengo lo que es la toma de señales de un electrocardiograma. Bien, el tema de las manos, un ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo de 0,5 a 4 milivolts, ¿no? Aquí tengo los temas de electrodos y aquí tengo lo que es la señal que ingresa, ¿no? Por ejemplo, unas sugerencias. Aquí tengo un diseño básico y aquí estaría usándose lo que es el amplificador operacional, ¿no? Tengo aquí lo que es los pulsos de corazón, ¿no? Y los puntos donde yo puedo tomar esos datos, sea en las manos o en los brazos. Esto ustedes tuvieron una práctica en equipamiento biomédico, creo que en ingeniería biomédica, usando electrodos, ¿no? Cuando hicieron adquisición de imágenes o adquisición de datos, ¿no? Del pulso eléctrico del corazón, con un electrocardiograma a través de electrodos, ¿no? En la que llevaron la ingeniería médica. Que no, bueno, se va a hacer también una práctica similar, ya en laboratorio. Y aquí está el pequeño componente, ¿no? Aquí está lo que es el dispositivo que me va a permitir amplificar esa señal. Es un amplificador operacional. Y como tal, lo que hace es amplificar una señal pequeña a más grande. Mientras más se amplifica la señal, mejor va a ser nuestro resultado al obtener, digamos, una respuesta del mismo. Estos equipos electrónicos me ayudarán a mí a detectar más fácilmente el estado, digamos, de ciertas partes del cuerpo. No precisamente el corazón, sino cualquier parte que yo quiera investigar. En este caso sería el corazón, el electromiograma y el encefalograma, que están propuestos aquí en esta diapositiva. Bueno, posteriormente se hará un procesamiento, diseño de un diseño y procesamiento analógico de la señal, ¿no? Y esto se va a tener que usar filtros y amplificaciones, ¿no? Estos filtros me ayudarán a filtrar ciertas señales que no quiero que se involucren, ¿no? O sea, sencillamente tener una frecuencia de trabajo, porque para eso sirve el filtro, para definir una frecuencia de trabajo, una frecuencia determinada de la que yo quiero que detecte, y el amplificador para que amplifique esa señal. Y aquí tengo un caso particular. Por ejemplo, si la señal de interés está entre 0.01 y 150 Hz, tendremos que diseñar un filtro pasabanda, ¿no? En ese rango. La aplicación del pasabanda se considera también como un amplificador, ¿no? Entonces, aquí está un filtro pasabanda, un ejemplo. Bueno, esto vamos a verlo más adelante de tema de diseño. Por ahora, sencillamente, les doy pautas de que es importante el tema del diseño también del circuito. ¿Ya? Y aquí estaría su implementación, lógicamente que va a entrar un poco lo que es electrónica y por su posterior diseño. ¿Ya? Entonces, esto ya vamos a verlo. De a poquito aún falta más por desarrollar los ejercicios propios, o sea, diseñarlo ya en Proteus, para que ustedes puedan hacer la actividad de diseñar un circuito que detecte, ¿no? La señal que se quiere
bueno, controlar, ¿no? Un ejemplo que habíamos visto, el tema de un electrocardiograma. Volvamos a la diapositiva principal, ¿no? Entonces, esa era una pequeña introducción de lo que se va a ver en ese punto, ¿no? A ver, esto. Ujú. Ya. A ver. Veamos el tema un poquito de instrumentación. Por ejemplo, aquí tengo lo que es básicamente esto de una persona. Esto en sí, ¿qué sería? A ver, ¿tiene una idea? ¿Quién es esta persona? Tiene una persona con una idea del oro, ¿no? Podemos decir, un pico del oro. Un doctor. ¿Ah? Es una Un máscara, ¿no? doctor. Es un doctor, claro, sí es un doctor con una máscara, ¿no? Básicamente esta máscara se usaba en la peste negra, ¿no? Cuando hubo el tema en España. El problema de una de las primeras enfermedades que arrasó prácticamente con una gran cantidad de gente, donde moría la gente con este tema de peste negra, ¿no? Tema también de las enfermedades de la rata igualmente, ¿no? Y esto provocó prácticamente problemas de salud demasiado críticos y la gente empezaba a morir como un dominó, uno tras otro, niños, personas mayores, menores, prácticamente no había restricción, prácticamente la gente moría. Y era contagioso, por esas razones que los médicos ya usaban este tipo de máscaras. Actualmente también pasa lo mismo, ¿no? Actualmente está pasando lo mismo, realmente esa es la segunda etapa. En el año 1900 estamos hablando, ¿no? Por estos años 1900, 1950, 1930, 20, bueno, 1900 estaba. Exactamente no tengo la fecha exacta, pero está en ese tema, ¿ya? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, es un maletín. Estos señores bueno, antes se dedicaban a tener un maletín, ¿no? Un maletín de una persona, y se dedicaba, bueno, a transportar, a asistir a una persona que está enferma, ¿no? O sencillamente que padece un tipo de dolor. Y se basaban en base a la experiencia. No había un tutorial, no había nada, sino que se basaban en la experiencia o sencillamente en consultar a colegas que ya tenían experiencia en ciertas áreas, o cómo se hizo, o cómo lo hiciste, ¿no? Y empezaba así la preparación, ¿no? Se tenía un conocimiento muy básico, ¿no? Muy básico de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Para detectar ciertas falencias o problemas que tenía. Tal vez el dolor era por algún tipo de tumor que tendría, ¿no? O tal vez sencillamente fue por un calambre que tuvo una caída. Entonces ya uno tenía que deducir. No había una forma como detectar qué tenía, ¿no? ¿Qué tal si lo veía de cabeza? Bueno, uno podía pensar que sencillamente podía tomar algo para que se calme, un analgésico o un mate que se le pase. Pero continuaba. El problema entonces ya tendría que tener otra cosa esa persona. No necesariamente va a ser un problema de un dolor de cabeza pasajero, sino que puede tener algo más internamente. Entonces, habiendo esta necesidad ya más crítica de las personas que no se podía saber, por esa razón es que el ejemplo anterior que se vio es una caja negra. Una persona cuando llega al hospital es una caja negra. No se sabe qué tiene. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Aquí tiene un poquito de experiencia en eso. Yo creo que han estado en los hospitales, ¿no? Si quieren saber qué es lo que se hace primero, ustedes digamos que están en alguna que han trabajado, o sino que han empezado a trabajar en una empresa, o algunos quieran saber cómo están, ¿qué es lo primero que nos piden los médicos? Ellos no saben nada. Te ven, te detectan ahí al simple ojo, no te van a decir, tú tienes esto y ya, tú consumí esto, no. Ellos te hacen en base a un pequeño análisis, ¿no? A un laboratorio que te hace. Y este laboratorio prácticamente es que te hace un hemograma, ¿no? Para empezar, un hemograma general, un análisis general, donde te va a detectar el tema de tu sangre, tipo de sangre, la orina, heces fecales,
bueno, te va a tomar una serie de datos donde te va a adquirir esa información. Él requiere información de cómo estás. Ver qué tiene esa caja negra, o sea, ustedes, qué tienen. Y en base a eso va a determinar si necesitan un tipo de tratamiento o sencillamente ver si están en buen estado para continuar, bueno, su vida normal que tienen, ¿no? Entonces, eso se parecía en aquel entonces, ¿no? Y esas personas con la experiencia que tenían podían solucionar problemas. Pero las que no podían, lógicamente que le daban, ya que, no, como dicen, ¿no? La naturaleza que era su trabajo. Ese era el objetivo, esa era aquel entonces. Pero como vemos que el desarrollo tecnológico, vamos a ver más adelante, fue desarrollándose en gran medida, ¿no? A gran rapidez. Entonces, hasta el siglo XX se da un rápido avance tecnológico y científico, convirtiéndose al hospital como el punto focal de la medicina, ¿no? Y un punto y una utilización de tecnologías de diagnóstico que actualmente tenemos. ¿Ya? Entonces, digamos. Entonces, aquí están los hospitales, ya aparecen los hospitales, ¿no? Donde prácticamente se interviene a las personas ya de forma más profesional, ¿no? Es más delicado el tema, más delicado porque se trata de una persona, una vida humana, ¿no? Donde no se tiene que tener ciertas restricciones sobre lo que se puede hacer en ese lugar, ¿no? Pero igualmente se limita por el tema de tecnología, cuando se tiene, depende del tipo de hospital que sea, ¿no? Se limita muchas veces por el tema de tecnología, entonces te derivan a otros lugares, ¿no? Cuando yo voy a un puesto, a una posta, por decirlo así, tienen ciertas limitaciones. Como no pueden dar solución ahí, me derivan a un centro hospitalario de otro nivel. Y después de ahí a otro especialista, ¿no? Y después ya, para saber realmente qué tengo, ¿no? Bueno, entonces, aquí algo sencillo, las operaciones de antes, ¿no? Y ahora, ¿no? Prácticamente es un rotundo cambio total, ¿no? De la instrumentación biomédica que tiene. Entonces, aquí hay un pequeño desarrollo tecnológico, ¿no? A medida del tiempo, que se fue apareciendo. En el año 1895 ya fueron apareciendo los rayos X. En 1903 ya apareció el primer electrocardiógrafo, ¿no? También en el 97 ya un respirador Drinkers, ¿no? Y así, gradualmente fueron apareciendo equipos de apoyo al médico, ¿no? Y aquí ves en el 1939 el primer bypass cardiovascular. ¿Qué entendemos por bypass? ¿Qué entienden por bypass? ¿Entienden la ¿Que palabra va y bypass? viene? No. ¿Cuál ¿Tiene es la algo pregunta, por ahí? hija? ¿Qué entendemos por la palabra bypass? Que está aquí. Mm, es como un elemento que ayuda a que pase una cosa de un lado al otro. ¿Eso? Ya, está bien. Está bien, algo similar. Ya, así, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo por decir, tengo un pequeño ducto. Aquí tengo un ducto. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos obstruye a nuestro sistema, por ejemplo, a lo que es al flujo sanguíneo? ¿Qué es lo que obstruye bueno, cuando uno está, cuando hay cero actividad física? ¿Qué es lo que nos obstruye internamente a nuestros El flujos sanguíneos? colesterol. El colesterol, ¿no es así? Entonces, ya empieza a generar ciertos problemas, empieza a taparse, digamos, a taparse. Hay un punto, bueno, que se tapa, se tapó. Y ya es muy complicado ya meter ahí, ya es complicado a la persona, y aquí, esto que está aquí el corazón, ya pues el corazón le cuesta, pues, ¿no? Succionar, ¿no? La sangre y hacer su trabajo normal que realiza. Entonces, y aquí empiezan los primeros problemas de taquicardia, problemas de corazón, ¿no? Presión arterial. Entonces, lo que es una solución alternativa que se da, bueno, es usar un bypass, ya que no se da solución aquí de esta forma. Sería un bypass, como yo decía, algo adicional que se hace, colocar una derivación a ese problema, lógicamente que se detecta eso el problema y que va a pasar el producto o hecho de la sangre ya de otra ruta, ¿no? Y va a ser esta, ingresa por acá, ¿no? Con flechitas, se va por aquí, ya tiene otra ruta, ya no es la misma, y aprovecha esta ruta nueva. Y esa persona se va a normalizar
Y lógicamente que va a tener una serie de recomendaciones indicando que ya no puede consumir mucho colesterol, ¿no? Es el bypass. Ya, bypass. Una vía alternativa para solucionar otra, para dejar de usar una otra. ¿Ya? Esto es muy común también usar en el tema industrial. Muy común en vía los bypass. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro primer bypass cardiovascular, como es, ¿no? Bien. Vamos a quitar esto. Sigamos. Bien, aquí tengo también la cauterización cardíaca o angiografía. ¿Entienden la palabra que es cauterización? ¿Entienden el Se término? refiere a, Cauterización. se refiere a esto de como esterilizar, por así decir, un área mediante el calor. Ya, está bien. Sí, es algo similar. Ya, por ejemplo, una cauterización es como dice, tuvimos un ejemplo, digamos, cuando fuera en la piel. Hay muchas veces que en el caso, digamos, cuando se baja mucho la defensa, salen unos granitos en la mano. La mano, estos son los que llaman kirichi, le dicen, ¿no? ¿Conocen el término? Dicen kirichi, aquí le llaman kirichi. No sé si el nombre será, o verrugas, en otras palabras, ¿ya? Más práctico. Entonces, para eliminar ciertas verrugas que son estéticamente muy feas, como decirlo así, ¿no? La persona ya tiene mucha vergüenza incluso de estar en mostrar la mano, o ciertas partes de que no quiere exponer. Entonces lo cauterizan, lo queman, lo van quemando, con tal, y eso, ¿qué garantiza? Bueno, al cauterizar quiere decir que no vas a cortar y va a sacar sangre, sino que va a quemar toda esa parte y lo va, como decir, lo va a fundir con tal que no te quede, bueno, rastros, únicamente una pequeña mancha, una pequeña cicatriz casi innotable. Eso es cauterizar. Y con el tiempo se va perdiendo, de acuerdo a las pomadas que te den y te recomienden. ¿Ya? Es un ejemplo de cauterización. Entonces, bien, ya hay también la autorización que es cardíaca, ¿no? Un ejemplo, entonces, en términos que ustedes deben conocer. Tengo también lo que es microscopios, electrones, tengo lo que es el marcapasos, el uno primero de marcapasos, ¿no? ¿Quién me puede decir algunas características particulares? ¿Qué es el marcapaso y qué características principales tiene? Bueno, en el marcapaso, pues básicamente cuando el corazón presenta una arritmia, entonces básicamente envía un pulso como para regularizar las pulsaciones que tiene, entonces así pues podemos prevenir algún otro tipo de arritmia más grave como un paro, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora me dice que tiene algún pariente o es que alguien tiene un paso a vaso, ¿no? Lo hizo muy bien. Con una marca paz. Está bien su respuesta. Entonces, ese sería el término del marcapaso, ¿no? Ayuda prácticamente a controlar que el corazón esté en buenas condiciones, ¿no? Trabajando a lo que corresponde. Bien, entonces, también aparece lo que es CAT, que es CAT, el primer instrumento médico basado en una computadora, ¿no? Esto ya es lo que es, muestra información de lo que es el cuerpo general, ¿no? Un plano de cómo está conformado el cuerpo. Es como una radiografía que te hace. Esta forma. Bien, sigamos acá. Otramente viene a ser el desarrollo de instrumentos biomédicos, ¿no? Este es esta es una abreviación muy común que se usa, que es el electrocardiograma, ¿no? O bien el uso del marcapaso como implante. Entonces, el desarrollo de la tecnología en los últimos 40 años, bueno, va de la mano con los equipos médicos actualmente, ¿no? O va el desarrollo de la mano de los equipos médicos. Y esto es por la necesidad, bueno, lógicamente que esto lo han ido desarrollando personas, ¿no? O sea, los mismos médicos con ya especialidades quizás de electrónica lo han ido desarrollando de acuerdo a la necesidad de la situación, ¿no? Entonces, también fuera de eso, con la tecnología actual, lo que mencionaba, ¿no? Ya no simplemente esa información la voy a tener que tener, como sea, no poner únicamente en un objeto, sino también esta la puedo transmitir, ¿no? De forma inalámbrica o alámbrica, puedo transportar por computadoras o telemetría, ¿no? O monitoreo de esto mismo, de lo que es el comportamiento del estado de esa persona, ¿no? Aquí tengo un desarrollo de los instrumentos biomédicos en generalizado, ¿no? En lo que es, ¿no? Desde un principio,
que voy, y gracias a esto voy desarrollándose desde la creación de la electricidad, ¿no? Desde las primeras eh, de los puntos de donde se empezó a manejar el manejo de energía, ¿no? Y posteriormente está aprovechada en equipos y posteriormente el desarrollo de equipos eléctricos, ¿no? O electrónicos que actualmente tenemos, ya sea industriales o ya sea médicos. En este caso, médicos. Bien, entonces, yo tengo lo que es, entonces, los avances tecnológicos en los campos que son electrónica espacial prácticamente han sido muy potenciales, ¿no? Y actualmente sigue siéndolo. En colaboración con los médicos e ingenieros, que es lo principal, el médico dirá qué es lo que necesita, y el ingeniero, en base a esa información, desarrollará prácticamente un proyecto o un equipo que permita solapar o sencillamente dar solución a un problema que está pidiendo el médico, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos que alguien les pida, o pida, digamos, un pequeño, un estetoscopio, ¿no? ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de un estetoscopio, por ejemplo? Sencillamente sería adquisición de una señal, ¿no? Mediante audio. Entonces yo tendría que tener un tipo micrófono, ¿no? Micrófono que amplifique una señal de audio, ¿no? Del sector, ya sea del sector donde yo quiera, prácticamente saber, digamos, cómo es que responde, ¿no? Un ejemplo, el estetoscopio habitualmente es una pequeña componente que te permite ver, digamos, ya sea cómo está funcionando el tema de los pulmones o el corazón o ciertas partes que yo necesito escuchar, ¿no? La frecuencia, más que todo la frecuencia de trabajo y demás. Me estoy hablando del cuerpo humano, ¿no? Bueno, entonces, posteriormente eso se desarrolla lo que se desarrolla, ¿no? Desarrolla lo que nosotros ya conocemos, que hemos visto, el ingeniero biomédico, ¿no? De acuerdo a toda esta necesidad, ya se ve el ingeniero biomédico. Y este ingeniero biomédico es el que desarrolla este tipo de equipos, o el que está más que todo como base, ¿no? Para que este pueda desarrollar estos equipos de suma necesidad. ¿No? Y posteriormente ya, dependiendo del tema del hospital, que sea privado o no privado, habrá una inversión, ¿no? Y desarrollo del equipo que se necesita. ¿Ya? Entonces, es importante para cualquier tipo de intervención con una persona, tener un diagnóstico temprano, bueno, tener un acceso a zonas remotas, en el sentido de que yo tenga información de esa persona y bueno, esté en otro país o en otro departamento, pueda acceder a la información a los datos que le sacaron a esa persona, ¿no? Se me refiero a qué estado que tiene. También importante el bajo costo que actualmente, ¿no? Incurre en este tema, pero actualmente la medicina, el tema de medicamentos aún se mantiene, ¿no? El precio, pero el tema de lo que es adquisición de datos y demás, se ha reducido un poco el costo. La medicina de prevención, ¿a qué se refiere? Bueno, a tener prevención es igual que un equipo, ¿no? O una máquina. Prevenir antes que pase algo, ¿no? O sea, ya sea por decir, si siento que voy a resfriar, ¿no? Entonces ya tendrían que ustedes consumir un tipo de medicamento que no evite ese proceso, ¿no? Que continúe el proceso, que lo corten antes que pase. O tratamientos específicos y genéticos, ya este tema ya es más específico a lo que es propiamente de lo que es ya otra área que no corresponde aquí, ¿no? Que es más que todo ¿cómo se llama esto? Biomecánica, ¿no? Biomecánica, estudio de materiales, fabricación de componentes, ¿no? Es otra rama distinta, no esa instrumentación médica, sino que es otra rama. Parte sí, pero no vemos esta parte. Y monitoreo remoto, ¿no? Aquí tengo lo que es, ¿no? Una persona que está siendo analizada, ¿no? Cómo está el estado de esa persona con un equipo en aquel entonces y ahora en la actualidad, ¿no? Algo simple, ¿no? Un equipo tan pequeño que me diga el estado de esa persona. Lógicamente aquí faltaría su monitor, que indicaría cuál es el trazado, ¿no? O el trayecto de los pulsos del corazón. En qué ritmo, qué frecuencia, porque sería un ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, ¿no? Otros son presiones, también presión arterial, también. Bueno, estoy aquí. Entonces hasta aquí está claro el tema de la implementación, ¿no? El tema del desarrollo, de lo que estamos viendo. ¿A qué quiero llegar? Otramente vamos a hacer una práctica, hacer un ejercicio referente a lo que es con
¿cómo se llama? Amplificadores operacionales, ¿no? Para que podamos desarrollar un pequeño proyectito. Y después ya, para su proyecto final, distinto, ¿no? Vamos a hacer una... ¿ya? Se me queda un ratito. Vamos a partir esta parte. Vamos a... Ya, recuerdo esto. Está bien. Ya. Ya. Este es otro. Bien, listo. Vamos. A ver, vamos. Vamos a estar. Bien, ¿cómo se llama este instrumento, por ejemplo? Es un instrumento médico de aquel entonces, ¿no? Supongo que es lo mismo que Estetoscopio. Estetoscopio de los primeros que hicieron, ¿no? Para cuando... No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El señor que al final no quería acercar su oído al pecho de las señoras, entonces para evitar todo eso, ya entonces creó el estetoscopio, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces estamos hablando de un estetoscopio, ¿no? Estamos hablando de estetoscopio. Ahí está el estetoscopio, ¿no? Muy bien. Entonces, este sería uno de los instrumentos que se han creado, miren, en sus diferentes etapas que se ha ido desarrollando hasta llegar a uno, bueno, casi final, ¿no? Que se usa actualmente, ¿no? Este es uno, miren, hay este tipo de instrumentos que aquel entonces que tenían, bueno, esta es instrumentación, equipamiento, ¿no? Ingen, creo que se le fue el audio. Ya, tengo aquí otro que es, mira este cuchillo, parece el cuchillo de amputación, ¿no? Se usa para amputar, bueno, brazos, ¿no? Piernas. Bueno, que entonces, ¿no? Es una forma más crítica que se usa para amputar. Tengo lo que es aquí otro, extractor de sanguijuelas, ¿no? Artificial. Miren cómo se sabe esto. Una forma de cómo extraer ese tipo de problema que tenía, ¿no? Sanguijuela que se pega al cuerpo, ¿no? No se desprende, sola vez se pega ahí. Bueno, actualmente tuve esa mala experiencia, pero debe ser la peor, ¿no? Según lo que se ve, según lo que se cuenta, es la peor, ¿no? Que se te pega y cuesta que salga. Bueno, aquí tengo lo que es un tipo guillotina de amígdalas, ¿no? Es otro tipo de instrumento. Este aquí
un extractor más que todo para perforación de hueso, ¿no? De cráneo, para ver el tema de los tumores, ¿no? Una persona que padecía con ese problema del tumor y demás. Pero aquí hay un problemita, ¿no? Que, bueno, se cree, digamos, que el tema esto, cuando una persona sufre de dolores de cabeza, puede ser un tumor. Otro puede ser un dolor de cabeza común y corriente, pero otro es por también, también se tenía personas en mal estado, pero estamos trabajando que son esquizofrénicas, ¿no? Que tienen cambios bipolares. ¿No? Otro, entonces se tenía que tema que estaba poseída, ¿no? Poseída, es decir, ya tenía ciertos términos también que se usaba que entonces actualmente ya sabemos cómo es el tema de la enfermedad esa, que es un, bueno, hereditario, ¿no? Y el tema tiene que tener, si es que tiene una persona hereditaria, tiene un cierto tratamiento, y si se sigue al pie de la letra, bueno, se puede evitar que esta persona o hijos que tienen pueda en su futuro pueda tener ese problema, ¿no? Porque los hijos que son de esquizofrénicos tienen tendencia, ¿no? A quizá en futuro poder tener ese mismo problema. Entonces hay un tratamiento que tiene que seguirse, ¿no? Y no descuidar, muchas veces nos descuidamos y, ¿no? Y puede pasar lo peor. O podemos pasar a la peor porque es lo más crítico que puede suceder. Bien, está acá entonces. No sé si está acá tiene una pregunta, señores, lo que hemos visto. Hasta el momento estamos viendo prácticamente un entorno de trabajo que es pura instrumentación médica, ¿no? Instrumentos médicos que ayuden a prácticamente a detectar el estado de la persona y también algunos equipos que se usaron para realizar ciertas intervenciones en el cuerpo, ¿no? Ya que, bueno, estamos hablando de hace tiempo atrás, antes de contar con la actual. Ahora, de tarea, vean ustedes, investigar sobre los instrumentos que he mencionado, los instrumentos que están viendo acá, me muestren el moderno, me busquen el moderno. El estetoscopio no moderno, ¿no? Supongamos que hay un extractor, problema, por decir, ¿qué equipos cómo se interviene cuando se tiene un problema de una bala en el corazón? Debe haber un equipo que te ayude a solucionar eso, cómo extraer, cómo se debe intervenir, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Si se va a hacer esa operación, ¿cómo intervienen? No creo que sea un machete, ¿no? Entonces hay un equipo que se hace para eso. Igualmente, extracciones sanguíneas, si hay un equipo que reemplace a este actualmente. Entonces, ¿qué quiero en otras palabras? Me busquen un equipo que reemplace al actual, ¿no? O el moderno. ¿Cuál sería la forma más, o sea, actualmente, cuál sería, si tuviera este problema, cómo intervendrían, ¿no? ¿Cómo se intervendría en mi persona, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Qué tiene que hacer de tarea? Se lo voy a pasar a diapositiva ahora. Ya es mejor eso. Se lo voy a pasar, claro, se lo voy a pasar a diapositiva para que lo digo, ¿no? Ya. Bien, aquí vamos a ver entonces un poquito lo que hemos visto ya hace un momentito sobre los componentes de aplicadores operacionales. Aquí está, ¿no? Aquí está un ejemplo de lo que es un esquema de un equipo de instrumentación biomédica. ¿Ya? ¿Qué hace este equipo entonces? Miren, lo que hace. Tengo lo que es un control de la alimentación. Aquí lógicamente que tengo un sensor como principal, ¿no? El sensor que me va a detectar, ¿no? El estado del lugar que quiero analizar. Lógicamente que debo tener una medida, ¿no? Para empezar, tengo una medida. Está a través de un sensor. Este va a procesar la información, ¿no? Tengo un dispositivo de salida, puede ser que se realimente o no. Tengo una memoria, puede ser una memoria que tenga, que se está realimentando en base a la información que tiene, que está adquiriendo. Y esta posteriormente puede transmitir esta información a pantalla, no sencillamente por vía red, ¿no? A otro dispositivo, donde yo quiero ver lo que se está testeando. ¿Ven? No sé si se entiende esta parte. Prácticamente tiene varias partes, ¿no? Pero principalmente es el conversor, ¿no? El sensor, la medida, el elemento del sensor, el conversor, lo que procesa, ¿no? Y se realimenta, esta alimentación. Y también lo guarda. En base a esto, ya tendré la información que yo requiero para poder determinar qué tiene esa persona, ¿no? O cómo está su estado, ya sea el corazón u otra parte del cuerpo. Lógicamente que esto tiene que estar calibrado. Esta parte importante, calibrado. Si no está calibrado, no está fuera de norma y no me sirve de nada, ¿no? Entonces, para esto hay ciertas equipos, ciertos, bueno, especialistas que se hacen cargo de esta operación, de calibrar los equipos bajo patrones, ¿no? Usan patrones para hacer esto. No es que lo hacen porque ellos, digamos, sino que usan patrones para calibrar equipos.
más que todo equipos ya de más, de mayor y más duración. Los que son más que todo descartables, pequeñitos, que son más que todo descartables, y se lo reemplazan por otro porque ya está deteriorado, ¿no? Bueno, entonces ese sería un ejemplo de cómo se adquiere información, ¿no? A través de dispositivos electrónicos, y estas, con esa información se realimenta y bueno, se adquiere información y se puede determinar qué tiene, ¿no? Entonces, todos los equipos, entonces, en resumen, todos los equipos o sistemas de instrumentación biomédica tienen un diagrama de bloques similar a la figura, ¿no? Todos en general. Los elementos mostrados en líneas discontinuas no son esenciales, ¿no? O sea, esta parte acá, discontinua. Esta línea, ¿no? Ya, aquí tengo un ejemplo de también otra forma de hace rato, ¿no? El tema de que hemos visto, el tema del electrocardiograma. Aquí tengo un ejemplo similar a la que adquiere información, ¿no? En el cuerpo humano. Miren, aquí está. Fuente de energía eléctrica, ¿no? Luz, infrarroja, mecánica, ultrasonidos, ¿no? Tengo varias señales. Estas señales son codificadas, procesadas, un preamplificador. Hay un preamplificador y amplificador, ¿no? Tengo el sensor transductor. Hay una calibración correspondiente, ¿no? De lo que hace la medida, en base a la medida. Y bueno, esta que va a hacer, me va a mostrar, esta señal se procesa y se muestra en una alarma, muestra persona, me muestra en una pantalla, almacena en datos, se transfiere esta información, o también se la graba, ¿no? Entonces tengo un ejemplo claro de cómo trabaja este equipo que adquiere información en base de una persona midiéndolo, ¿no? En base a las señales que tiene. Y eso lo va a hacer en base a electrodos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a hacer nuestra primera parte, ¿ya? Vamos a tener un pequeño receso de unos 15 minutos, 15 minutos, y nos volvemos a encontrar, ¿no? Si no tienen preguntas, nos vemos en 15 minutos, 10, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Los veo de 10 a 15 minutos máximo para continuar con la segunda parte. Ya, ¿Listo? ¿Estás? Okay, thank you. ¿Listo?
Deben instalar una aplicación para poder abrir archivos RAR. Son aplicaciones que las descargan desde el Play Store. O si no, lo Bueno, vamos a completar ya. Lo que he mencionado hace rato sobre el tema de la adquisición de información de parte de la persona o de una persona, en este caso de un ser vivo, una persona, y diferentes formas de poder interactuar con esa persona a la que tiene información, ya veremos cómo obtener esa información, ya vamos a ver un edicto cómo hacer eso. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es, en resumen, ¿no? Más claro respecto a este ejemplo anterior, donde prácticamente tengo el sensor que te va a detectar, digamos, el estado de esa persona, ¿no? Un sensor que te va a adquirir esa información, ¿no? Y sea en un punto específico del cuerpo humano. Tendrá su correspondiente procesamiento analógico digital, o sea, conversor analógico digital, procesamiento de la señal, el almacenamiento, prácticamente aquí estaría haciendo lo mismo, ¿no? Transmisión, adquisición, mostrar por pantalla, y posteriormente, si es necesario, llevarlo a un sitio remoto, ¿no? Y esto es gracias a un pequeño controlador, ¿no? Este controlador va a hacer posible la gestión de todo este procesamiento, ¿no? Y posteriormente su calibración, y igual, lógicamente, que algunos equipos requerirán realimentación en base a lo que se tiene, ¿no? Para continuar testeando, ¿no? El estado. Un ejemplo claro, el electrocardiograma, ¿no? Aquí entonces estas señales o señal de medida sería así, se resumen esto, ¿no? La señal de medida señala la cantidad, propiedad o condición a medir, sea esta señal una señal bioeléctrica. Ahorita vamos a ver este punto también. Puede ser mecánica o química. En nuestro caso particular va a ser bioeléctrica. Tengo el sensor que va a convertir esta señal física en una señal analógica o una señal digital para que sea procesado. Tengo la señal de calibración, que es la amplitud, la frecuencia conocida, ¿no? Que se aplica al sensor. Y elemento de retroalimentación que se requiere para poder continuar con el testeo o adquisición de información de parte a la persona que es analizada. Ya. Mira aquí entonces, tengo aquí el otro.
¿ya? Para esto serían los fenómenos bioeléctricos, ¿ya? ¿Qué sería un fenómeno bioeléctrico? Bueno, prácticamente es es una adquisición de información, pero mediante, ya sea en este caso, el electroencefalograma, ¿no? En el cerebro, o el otro electromiograma y el otro electrocardiograma, ¿no? Son varias formas. Entonces, ¿qué hace? Entonces, necesito conocer yo un rango dinámico de estos fenómenos biológicos, que son las señales que emite el cuerpo humano. Es una necesidad primaria para prácticamente en esto que voy a medir. Una constante de tiempo, sensibilidad y respuesta en frecuencia. Esto es lo que se va a adquirir en lo que se llaman fenómenos bioeléctricos, ¿ya? Para poder registrar esta información que se necesita. Otramente, esta señal que tiene frecuencia y un tiempo, ¿no? Aquí tengo la frecuencia. Lógicamente que para esto necesitamos un dispositivo, mencionaba hace rato, ¿no? Un filtro pasabandas, ¿no? Un filtro pasabandas para que yo tenga una banda, una frecuencia en un rango de trabajo para poder testear, ¿no? Entonces vamos a centrar un poquito en eso, ¿ya? Entonces aquí dice, con respecto a la constante de tiempo requeridas, pueden variar entre 5.000 segundos para fenómenos rápidos o también potenciales nerviosos sensoriales hasta una respuesta de 1 Hz, ¿no? 0.1 Hz para temperatura, ¿no? Y lógicamente que la sensibilidad varía entre 1 microvolts, ¿no? Microvolts, miren, la señal es pequeñísima, ¿no? Miren. La señal, si dan cuenta aquí, esta señal que emite el cuerpo, miren, una parte del cuerpo que sería 1 microvolts, ¿se imaginan? Es demasiado pequeño. Y esta necesito yo amplificarla, pues, ¿no? Con unos equipos que, bueno, especializados que permiten ya ver el estado de esa parte del cuerpo, ¿no? En el caso del cerebro, ¿no? Para eso sería el encefalograma. Mire, entonces, de 1 milivolt hasta 1 voltio en el caso de utilizar transductores, ¿ve? Una vez que usemos transductores, ¿no? O amplificadores en este caso, podemos elevar ya microvolts o milivolts o hasta 1 volt, en el cual ya es más aceptable, ¿no? Para hacer algo. Si no, es casi imposible detectar eso. Bien, entonces aquí tengo el encefalograma, una encefalografía, ¿no? Prácticamente es una técnica no invasiva. A ver, ¿a qué se refiere no invasiva? ¿Entienden el término? Que no necesita entrar, digamos, al cuerpo. Muy bien. Solo No analiza los prácticamente. fenómenos exteriores desde el exterior. Superficial. Muy bien. Entonces es indolora, ¿no? Aquí prácticamente está, ¿no? El término es indoloro. O indolora. Entonces consiste en un registro de la actividad eléctrica cerebral. No, este es un ejemplo del tema bioeléctrico, la información que necesito yo registrar. Entonces, para detectar y registrar patrones de actividad eléctrica, ¿no? Y si es necesario, en base a una base de datos que se tiene, poder registrar a una anomalía, ¿no? Una anomalía. Porque actualmente ya se tiene equipos que tienen una base de datos. Una base de datos de anomalías que tienen ciertos antecedentes de personas que se han registrado anteriormente. Entonces, se registra manualmente esa información, ¿no? Lógicamente que se hace una base de datos ya extensa, y de acuerdo a esa base de datos se puede determinar que una persona cuando venga tiene esos mismos patrones, ya puedo decir que tiene un problema, un tumor. Puede ser un problema con solución, un problema de operación o otra intervención de un tipo, o un tratamiento, ¿no? Entonces ya tiene un registro. Es más rápido la situación, o sea, detección del problema. Y si no tuviera ese patrón, me va a tomar más tiempo determinar qué es, ¿no? Entonces, es una ventaja. Hay un caso particular, por ejemplo, de un paciente personal, que esta persona llegó sana, llegó sana al hospital, ¿ya? ¿Quién debería decir que esta persona, desgraciadamente, por desgracia, en un mes sería fallecido? O sea, falleció por ese problema. Y a pesar que entró andando, caminando, estoy bien, decía a su casa, estoy bien, no hay problema. Llega al hospital y bueno, el primer registro que tienen o análisis que tienen es problemas de pulmón. ¿Ya? Bien. Listo, pero empieza a presentar un cuadro diferente. ¿Ya?
Bueno, entonces ya hacen, extienden más el análisis del cuerpo y ven que también está afectando los riñones. O sea, hay interacción entre riñones y pulmones. Entonces esta persona ya presentaba un cuadro para dializar. Imagínense, nunca se imaginó, ya tenía un cuadro para dializar, se le hizo más complicado. ¿Ya? Entonces estaba ya en un tratamiento, ¿ya? Pero posteriormente a una semana, semana y media que estaba ya recuperando, normal, ya empieza a fallarle la respiración. Y al fallar la respiración, prácticamente ustedes saben que no se puede hacer sin nada, sin respirar, ¿no? Es muy complicado, uno se fatiga, no puede ni hablar, ni hacer nada, ¿no? Ningún tipo de movimiento extremo que ya te puedes asfixiar por falta de aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que le detectaron un síndrome se llama síndrome de Pasteur, síndrome de Pasteur. Y ese síndrome de Pasteur solamente le da a una persona 2 en 1.000.000. Imagínense, 2 en 1.000.000 de personas. Y por desgracia le dio a él. ¿No? ¿En qué consiste esta enfermedad? Consiste en que, pero eso lo detectaron después de casi 3 semanas y paz. Y si actuaban en un principio con ese patrón de registros, con ese análisis que han hecho, hubieran podido hacer algo cuando él estaba más estable, porque estaba más tranquilo, bien. Pero cuando llegó ya a saberse ese problema, ya él ya estaba pues ya entrando a coma. Entonces ya a esta persona ya le costaba, ya no solo no puede hacer nada, tenía que siempre una máquina aspiradora, que tenía que venir, ¿no? Entonces, esta persona, bueno, por ese problema, ¿qué pasaba? ¿En qué consiste este síndrome del pastor? Que prácticamente nos sorprendió a todos. Consiste en que tus defensas del cuerpo humano, que son los glóbulos blancos, atacan a tu mismo cuerpo. O sea, atacan a la misma medicina que viene y si, bueno, la medicina que hace, bueno, contrarresta, ¿no? Esa pelea, esa batalla, porque una batalla es una guerra. Digamos. ¿Qué hacen? Cuando terminan con ellos, comienzan con tu organismo. Empiezan a pensar que tu organismo es el problema dañino. No se entiende, pero es lo que nos explican. Que el mismo cuerpo, que el mismo síndrome ocasionaba que los glóbulos blancos, que son defensas, dañaban a tu mismo organismo, o sea, dañaban a las células de los pulmones. Y esta persona empezaba a emitir hemorragia. ¿No? Y posteriormente eso afectaba también a los riñones. ¿No? Entonces era demasiado crítico. Y por desgracia, ya al poco tiempo de un mes, como digo, falleció, ¿no? Por ese problema. Entonces, miren que es tan importante el tema de tener un patrón de referencia, ¿no? Si hubiese tenido ese patrón, prácticamente esa persona se hubiera bueno, en lo posible hubiera salido. Yo estoy seguro que hubiera salido si hubiera tenido un principio cuando estaba más estable para poder continuar. Entonces, son cosas que tienen así, que es importante por tener un registro de toda esta actividad. Por eso cada persona en un hospital tiene un registro pues extenso. Tu registro, ahí tiene un registro. O está en otro hospital, a veces uno por enojado dice, no, o bien tiene flojera y demás estas cosas. Y bueno, evitas que tu registro que tuviste enfermo a un lado, algún tipo de antecedente, no sé, algún tipo, bueno, tú dices, no tuve nada y empieza otro tipo de registro. Y este aquí tiene que empezar de cero. Entonces, si tú le dices que tú tienes antecedente al hospital, bueno, tú lo vas a traer o bien ellos van a hacer posible entrar esa información para que puedan tratarte, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esa información de la persona o bien, en este caso, de un equipo que te pueda tener un registro para determinar más fácilmente la anomalía o problema que tiene, ¿no? Por eso es importante el tema esto de registro de la información del problema que una persona puede tener o futuras personas que tuvieran ese problema puedan salvarse a tiempo con esta información, ¿no? Con este registro. Bueno, y para los que son médicos, que son neumólogos, fue una sorpresa. Pero ya para ellos fue una experiencia que lo tuvieron ya que asimilar, ¿no? Bueno, entonces, en la actualidad, prácticamente se utilizan generalmente gorros de electrodos, ¿no? Que igualmente se va a usar y que están constituidos por una malla elástica, ¿no? En el cual estos insertados en la placa, una de plata y clorurada, ¿no? Colocadas en posiciones convencionales, te permite ya adquirir información de esa parte, porque sería prácticamente un encefalograma, ¿no? Aquí vamos a estar así. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué es el encefalograma? ¿No? Resultados, bueno, el encefalograma prácticamente sería una muestra a través de un gráfico que refleja la actividad cerebral, ¿no? Gráfico que demuestra o refleja la actividad cerebral, denominado también encefalograma, ¿no?
o electroencefalograma, perdón. ¿Ya? Aquí tengo electroencefalograma, ESG, ¿no? EEG, principales usos e indicaciones, ¿no? Aquí está, ¿no? Prácticamente, ¿para qué sirve? Miren, aquí está. Para trastornos epilépticos, ¿no? Patología del sistema nervioso central, ¿no? Eso es lo que ocasiona. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas más o menos posibles de un trastorno epiléptico? Esta persona ya sufrió una caída, ¿no? Una caída y no, él, sin darse cuenta, se generó un tumor internamente, ¿no? O bien haya comido algún tipo digamos, comúnmente el que actualmente hay aquí harto, no sé si ustedes tendrán ese antecedente, es el tema de neurociticercosis. En sí es la triquina se llama, triquina en el cerebro. Imagínense, triquina en el cerebro, ¿se imaginan? ¿Conocen triquina? ¿Qué me dicen? No, ¿qué es eso? El chancho. ¿Ah? ¿No conoce? Ojalá que nunca lo ¿La conozca. triquina? Sí, Triquina, es lo triquina. lo que emiten los chanchos o los cerdos en la Eso cabeza, mismo, en el cerebro. eso mismo. Ajá, ajá, eso mismo. Es una Bueno, mancha blanquita, ¿no? Un tipo así como manchita blanca que está en la carne del chancho cuando uno gusta y bueno, ¿y qué pasa? son como Que puntos negros, de hecho. sí, o puntos negros también, sí, puntos negros blanquitos son, pero ya, ¿qué pasa con esto? Es que esta persona puede comer chancho ese infectado y esa triquina o esa bacteria se va por la sangre. Espera, por lo menos antes que llegue a cero, de 1 año a 2 años en la persona. Avanza por las vías de sangre, llega al cerebro y en el cerebro empieza a hacer su estrago. ¿Qué hace? Se empieza a comer el cerebro, señores. Empieza a comerse el cerebro. Bueno, así es lo que explica el doctor, empieza a comerse. ¿En qué empieza en el sentido? Empieza a crecer como una globo blanco grande mientras va, lógicamente, consumiendo el cerebro. Y se ve, ¿no? Y la persona que es afectada por esto empieza a tener trastornos epilépticos, ¿no? Ya sea problemas de que le da, bueno, como es estos ataques nerviosos, ¿no? Ataques nerviosos que él mismo no puede controlar. Cualquiera se asusta, ¿no? Que está ahí tirado en el suelo, queriendo hacer temores de la lengua, pierde la inconsciencia. Es muy crítico, demasiado horrible. Entonces, ese es un caso. Otros son por caídas por tumores, igualmente puede causar ese problema, ¿no? Y tiene que operarse sí o sí para que ese problema se elimine. Si no, va a seguir con ese problema todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese sería otro caso. Entonces, ¿cómo puedo detectar más fácilmente? Este equipo detecta esa situación, ¿no? Detecta esos trastornos que podrían ocurrir en el cerebro. ¿Bien? Y antes no podía eso, ¿no? Antes no había eso, ¿no? ¿Qué pensaban aquí? ¿No? Si antes no había este equipo, está poseído, ¿no? Llamen a un exorcista, me meten, ¿no? Y demás. De hecho, Es una, este tipo de enfermedad, uno no se lo puede dar cuenta ni tiene alteraciones nada después de los 1 o 2 años. Cuando comienza a haber alteraciones en el cuerpo, se lo realizan después de los 20 años en el cuerpo humano. ¿De cuál? ¿De qué parte me dice? No escucho muy bien. ¿No es más? Lo digo de la triquina. Ah, sí, ¿ah? ¿Qué me Los decía? primeros 2 años no se puede detectar. Después del No. tercero, hasta 20 años después, ¿no? Recién comienza a tener alteraciones en el cuerpo. Ah, claro, son casos particulares, digo. Sí, en este caso que yo conozco fue después de 2 años. Empezó a dar el dolor de cabeza. Empezó con dolor de cabeza intensos, intensos. Al cuarto año ya empezó ya pues parece que tuviera migraña el tipo. Entonces ya empezó, en el quinto año ya empezó con lo que es en un ataque epiléptico. O sea, y empezó, incluso perdió la mitad de la movilidad de su cuerpo. No sé si ha visto gente que anda con medio cuerpo medio dormido, arrastrándolo. Ese caso, pierden la mitad de su cuerpo. O sea, mitad de la movilidad de su cuerpo. Está afectándole el hemisferio derecho. O sea, si es medio derecho el tumor, en el lado izquierdo te afecta en el lado de tu brazo y pierna. Si es el brazo izquierdo, viceversa, al lado derecho, cruzado. El cerebro en tema de control es cruzado. ¿Ya? Entonces, eso que te afecta. Y bueno, usted dice caso, bueno, no puede ser, ¿no? Depende de la gravedad, el consumo también, o de edad, puede ser. En mi caso particular fue a 5 años, ¿no? 5 años que se esa persona, 4 a 5 años que ya padece esos problemas, ¿no? Y ya, bueno, son casos particulares que te menciono.
a 20 años es algo, ¿no? Pero 20 años yo creo que consume todo, porque eso afecta al cerebro. Es muy crítico. Ya, entonces sigamos con otro. Bien, aquí entonces, como ven, es muy crítico el tema del cerebro, ¿no? Más que todo. Y bueno, para eso estos equipos son especializados para ese tipo de detección. Entonces aquí tengo un ejemplo de algunos puntos que son características de la señal primaria y transductores requeridos. Miren, aquí tengo el encefalograma, ¿no? Rango de frecuencia y transductor requerido. Son electrodos, contacto directo, con gel y pasta y crema, ¿no? Esto es lo que hace el médico, ¿no? Para poder intervenir y analizar mediante electrodos. Hay otros equipos que son también la tomografía, ¿no? La tomografía también sirve en este caso para detectar también problemas del cerebro, para ver los quistes que tiene también internamente ahí mismo, ¿no? Si hay un problema interno. Tengo lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí está la frecuencia cardíaca. Igual hay un rango de 25 a 600 pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces aquí tengo la 60 de 90 normal y obtenida por un electrocardiograma, que es la presión arterial o amplificadores de onda, ¿no? Estos son los transductores requeridos. Ondas de pulso también, ¿no? Arterial y venoso. Tengo lo que es igualmente fuente de luz, fotocélula. Para el dedo o lóbulos en la oreja, transductor piezoeléctrico, ¿no? Es muy similar a lo que es el oxímetro. El oxímetro, ¿no? Que emite una de luz y el mismo detecta el pulso o frecuencia, ¿no? El oxímetro, muy similar a eso. Y es muy común ahorita el oxímetro, ¿no? Sí o sí, una familia debe tener un oxímetro en la casa. Cuando ya tengo me falta la respiración, ¿no? Entonces ya meter un oxímetro, ahí se va a ver claramente si te falta la presión arterial, si tienes problemas de presión. Entonces tengo lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Arteria venosa, electrodos, está en su trabajo, la característica de la señal emite. Y aquí está el encefalograma, ¿no? El encefalograma. Aquí está el electrocardiograma, ¿no? Aquí arriba, este es el encefalograma. Y lógicamente hay que mover, ¿no? Es un momentito de 0.1 a 100 Hz. ¿No? Aquí está la señal de tensión, mira, tan pequeñita, ¿no? Y esta hay que amplificarla. Hay que amplificarla, ¿no? Y electrodos superficiales de aguja. Estos son electrodos ya superficiales, no invasivos, como había hablado, ¿no? Ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de lo que son amplificadores. Antes de ir con esto, vayamos investigando como siguiente actividad. Ya me digo una tarea, ¿no? Una tarea voy a pasar la diapositiva y me van a ir comparando ustedes qué equipo se utiliza actualmente. Lógicamente que el antiguo lo tiene ahí, ¿no? Pero actualmente, ¿cuál es el que se utiliza? Ahora, en el tema de esta pregunta, quiero ver cómo amplificar una señal. Aquí tengo 400 microvolts. Quiero calcular, por ejemplo, ahorita vayan investigando para mañana, vayan leyendo. Mañana voy a preguntar. Solo leyendo, no es como aplicar. Solo van a leer e investigar. Y que me lo responda todo eso, voy anotando quiénes son los que hacen esa investigación, quiénes se preocupan por investigar. ¿Ya? Entonces, van a ver cómo yo puedo convertir estos 400 milivolts a un voltaje aceptable para que me haga algo, así, un pulso eléctrico. Digamos, yo tengo 400 milivolts y yo obtenga, por decir, unos 5 voltios por sí, ¿no? De sanidad. ¿Qué dispositivo me ayudaría a incrementar ese voltaje? ¿Será un transistor? ¿Será un amplificador personal? ¿O cómo lo hago? ¿Será Amplificador operacional, ya que de acuerdo a la combinación de las resistencias, aquí va a ser va a ampliar la señal. Ya, muy bien. Ahora quiero que me muestren ustedes, que me hagan el ejemplo de cómo sería la conexión, ¿no? Y cómo sería la amplificación. Y mañana vamos a ver ya ejercicios ya propios de cómo hacer esta amplificación. ¿Ya? Entonces, solamente ahorita es una tarea de lectura y para que ustedes me puedan mañana informar sobre qué tipo de investigación están realizando. O sea, cómo yo obtendría esa señal de salida, ¿no? Porque usted ha notado, actualmente hay una necesidad, ¿no? De que yo padezco de una falencia de una parte del cuerpo, ¿no? Por decir, perdón, una parte, digamos, de las manos. Y actualmente se usan lo que son prótesis, ¿no? Prótesis. Y yo tengo ahí una prótesis. Eso es investigación, ¿no? Y yo necesito mover, por decir, con un servo, prácticamente con un electrodo.
y sabemos que el electrodo te puede recibir este tipo de señales, ¿no? Por 100.000 volts. ¿Y cómo lo incremento para que pueda mover un servo de 5 volts por lo menos? ¿No? Y este se puede mover, ¿no? De ahí, hay. Incluso creo bueno, no creo, sino que se hizo. Un muchacho, un alumno, ya egresó, pero hizo un trabajo similar. El mío que hizo, no sé, sería bueno que lo repliquemos para que se pueda hacer movimientos, ¿no? Usando servos ya. O sea, es A ver, sencillamente con pensar. Camila y Ernesto hicieron el de los ojos, ¿no? También de los ojos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Ese tipo de innovaciones buscamos, no digamos de electrocardiograma, eso ya creo que está, en su momento tuvo su boom, ¿no? Pero nosotros necesitamos ya un poco innovar esa parte. Y sé que es un poquito que, bueno, trilladito, pero necesitamos, es cuestión de recorrer la información y sé que se puede hacer, ¿no? Entonces nos vamos a dar una tarea a eso, de investigar de cómo una señal tan pequeña, un pulso eléctrico, o sencillamente por pensar, podemos ver un servo. Y es un gran avance. Ya es un gran avance, ¿no? Amplificar esa señal para que mover un servomotor. ¿Ya? ¿Estamos de tarea, Chris? ¿Ya? ¿Nos damos de tarea eso? ¿Ya? No de tarea. Esto no es como, no es, yo voy a ver después el tema de calificar, pero por ahora investiguen, vean cómo puedo yo amplificar la señal. Mañana ya voy a dar ejemplos, ejercicios con amplificadores personales sobre este tipo de incremento de señales. ¿Ya? Cómo se puede incrementar una señal pequeña, amplificarla y obtener un valor óptimo, ¿no? Esto voy a hacerlo con simuladores, por lo pronto. Pero el objetivo es llegarlo a la parte física, o sea, algo físico que yo necesito mover, ¿ya? Entonces, como yo conozco a varios de ustedes, son un grupo más estable, veo que me responden bien, entonces vamos a exigirle más, ¿ya? Vamos a exigirle más el tema de trabajo, el tema del proyecto el proyecto final que se va a utilizar. Entonces, bueno, para todos por igual. ¿Meta? Entonces, no sé si tienen una pregunta de lo que estamos viendo, o lo que quiero llegar a hacer. ¿Nos damos eso? Como digo, ¿cómo puede ser? Esa meta de poder mover sencillamente con un pulso, ¿no? Y pensando en un electrodo que esté ubicado en una parte del cerebro o en la cabeza, puede mover un servo, ya sea inalámbricamente o ya sea alámbricamente, como ustedes quieran, porque se puede hacer eso igual, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende, no, lo que quiero hacer? ¿Se entiende lo que propongo? ¿Será que se puede? ¿Qué? ¿Será que lo hacemos? Se puede, aunque sea mover un servo, uno feliz, ¿no? Ya sabemos que sí se puede. Prender un LED. Aprender un LED. Lo más básico, un LED. Ya, por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza. Ya vemos. Un LED. Ya, entonces ya haremos eso, ¿ya? Vamos a proponer esa tarea, ¿ya? De investigar, leer, ¿ya? Propongo no está como tarea así propia, pero lo voy a hacer como tarea, así que mejor si van ustedes ya haciendo las bases, los fundamentos donde van, tienen que pegar esto, ¿ya? Bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar en este punto. No sé si hay una pregunta de lo que estamos viendo. Una pregunta, sugerencia, duda. ¿Quedó todo claro? Sí, sí. Sí, ingeniero. La investigación lo va a mandar al grupo, Excelente, creo, joven, ¿no? ya. La investigación, sí, esto voy a proponerla, pero ya como ustedes me lo han escuchado, igualmente lo voy a plasmar para que así quede clarito todo eso. Sí, ya. Por lo pronto, la tarea, tiene una tarea, ¿no? Con respecto a la instrumentación. Se lo voy a pasar ahorita por WhatsApp, todo ese material. Y después le voy a subir ya a la plataforma. ¿Ya? Para ir avanzando. ¿Qué? Ya, desde mañana empiezo a controlar, señores, la asistencia. Por ahora han ingresado personas nuevas, demás. Así que de mañana empiezo a controlar la asistencia. Ya sería el tercer día, el último día de inscripción, así que sería desde mañana el control. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el día de mañana, jóvenes. Ya, a las 10:15, 10:20 más. Hasta luego. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.